marco de la Jornada Internacional por el Trabajo Decente, que está definida para el día 7 de octubre, anualmente, pues seguir en el ejercicio de profundizar y reflexionar sobre la importancia que tienen este tipo de conmemoraciones. En este caso particular, pues es bueno plantear una discusión frente a las condiciones laborales que tenemos los trabajadores en todo el mundo, pero de manera particular en la región, en Latinoamérica y en Colombia. En ese sentido, pues vale la pena hacer un ejercicio para tener claridad de fondo o para avanzar un poco en el análisis y la reflexión de lo que es el trabajo, del concepto de trabajo y sobre todo de las implicaciones que este tiene para nosotros como seres humanos. Lo primero que hay que decir, pues un poco desde el materialismo histórico, desde la misma dialéctica, es que diversos autores han profundizado en esta materia teniendo en cuenta que el trabajo como tal lo realizan únicamente los seres humanos. El resto de seres vivos pues tienen unos ciclos de vida y tienen unas situaciones genéticas que vienen pues obviamente desde su nacimiento hasta su muerte y no tienen realmente un sentido de transformación como lo tiene el trabajo para los seres humanos. A partir de esto pues es bueno entender que al satisfacer sus necesidades básicas, pero sobre todo en el marco de un modo de producción capitalista, pues se ha realizado un proceso de objetivación de esa acción del ser humano. Se ha enajenado la misma esencia humana a partir de la producción de mercancías. Esas mercancías pues obviamente tienen el propósito de garantizar alimentación, de garantizar vestido, de garantizar salud, de garantizar una serie de situaciones que se presentan, pero realmente lo que hay de fondo es la satisfacción de derechos humanos, la concreción de derechos humanos. Por eso, pues entonces es donde ya comenzamos a dejar de pensar en ese derecho humano, en esa satisfacción de esa necesidad y terminamos es en el sentido mercantilista del proceso. El trabajo decente le intenta precisamente confrontar esa mercantilización, esa enajenación desde la reflexión y obviamente desde medidas que vienen desde la Organización Internacional del Trabajo, decisiones convencionales que afectan todo lo que es el bloque de constitucionalidad de las estructuras políticas y jurídicas de los estados. Y asimismo pues tratan también desde el punto de vista social y desde el sentido solidario de las grandes empresas y de quienes tienen el manejo de la mayor cantidad de recursos económicos, de dirigirlos hacia programas específicos que permitan superar esas dificultades que se presentan en este momento precisamente pues por el nivel de esclavización que tiene el sistema capitalismo. Cuando hablamos de trabajo decente como política de las Naciones Unidas o como política de la Organización Internacional del Trabajo es porque ha desaparecido o a lo mejor tal vez nunca ha habido realmente una relación de trabajo decente entre patrones y obreros, entre empleadores y empleados. Por eso es que la reclamamos y por eso es que precisamente se genera una situación que llega hasta el punto de la protesta de las medidas de hecho para tratar de consolidar esa situación. Así pasó con la jornada laboral. Fue precisamente la que dio origen, esa lucha por una jornada laboral digna de los 3/8 fue la que dio origen a un Día Internacional del Trabajo. Y hoy estamos hablando de trabajo decente desde el punto de vista de confrontar las medidas que han dado procesos como el de la globalización y de los tratados de libre comercio. Esos tratados de libre comercio han tenido en cuenta es el capital financiero multinacional y no la calidad de vida y las condiciones de trabajo de los trabajadores en todo el planeta. Por eso, en esta jornada, pues lo que se está planteando, y lo decimos desde una consigna que se comenzó a ventilar en estos procesos de movilización recientes, que es ni desempleo ni esclavitud, porque pues eso es lo que se vive.
nos están dando el trabajo en las condiciones que los patrones quieren, que los empleadores quieren, y si no nos gusta, pues ahí tenemos un ejército de reserva, profesionales que trabajan en cualquier actividad porque no encuentran la posibilidad, la oportunidad de ejercer su profesión. Tenemos estudiantes que a pesar de estar de jóvenes que a pesar de estar recién graduados, pues no tienen esas oportunidades porque piden experiencias o por una serie de condiciones, porque precisamente hay muchos profesionales cesantes y eso le da la oportunidad a los empleadores pues de tratar, o mejor, de maltratar a sus posibles trabajadores. Y en el caso pues de quienes están ejerciendo, pues las condiciones también son muy lamentables, trabajo de cualquier manera, y por eso en el trabajo decente pues de lo que se habla es de que haya un abandono, un alejamiento de esa enajenación, y buscar esa justicia laboral, una justicia laboral que necesita, por ejemplo, el tema que viene en la reforma laboral, que se está defendiendo en este momento por parte de los movimientos sociales y que se promueve desde el gobierno del cambio, que tiene que ver con una estabilidad laboral, que es el objetivo de fondo de esa reforma laboral. Ese es un punto básico porque trabajo decente implica que haya una continuidad en la relación laboral, que no sea por meses, inclusive que no sea por años, como se pretende en esta reforma laboral, que es pues al cabo de 3 años máximo ya, si se requiere, como es natural, los servicios o la fuerza de trabajo del empleado, pues ya no sea a través de un trabajo a término fijo, sino que sea a través de un contrato a término indefinido, y en ese sentido pues es que se hablaría estructuralmente de trabajo decente. Pero además de eso, que se tenga el trabajo, pues que haya las condiciones laborales, que se tengan, dependiendo del oficio, de la función que se desempeñe, los elementos de trabajo que se necesiten, que se tenga también el material que requieran los trabajadores para poder desarrollar su función, es decir, protección en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo y garantías frente a lo que implica los elementos o los materiales que necesita para poder desarrollar, o los equipos que necesita para desarrollar su trabajo de la mejor manera. Igualmente se necesita que haya seguridad social, que haya afiliación a salud, que haya afiliación a pensión, que haya afiliación a riesgos laborales y que se tenga todo un programa de bienestar laboral. Por eso es que siempre en las movilizaciones se genera todo el proceso de reclamo, de exigencia de justos salarios, de condiciones dignas de trabajo, de respeto por la dignidad humana en esas relaciones laborales. Y también dentro de esto están los derechos políticos, o sea que los trabajadores tengan también el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de organización sindical, a generar todo un tema de fortalecimiento colectivo de los gremios para que obviamente también desde esa misma defensa de los derechos laborales y desde esa misma organización se fortalezca el sitio de trabajo, se fortalezca la empresa, se fortalezca el Estado, se fortalezca pues la dependencia donde trabaja ese funcionario. Y esto requiere también que haya una movilidad social, que haya una movilidad salarial, que el trabajo como tal permita durante un tiempo determinado mejorar mi salario, mejorar mi capacidad de trabajo para la misma empresa, para el mismo sector donde se desempeña el trabajador, y también que haya posibilidades de educación para que con su formación también le aporte al crecimiento del sector donde está trabajando, pero que también como persona tenga la posibilidad de que profesionalmente avance en su realización como ser humano. Como lo dice el mismo Marx, la riqueza no está tanto en la capacidad de acumulación como tal de bienes materiales y de ciertos servicios, sino en la capacidad de tener tiempo libre, de tener una educación, una formación que me permita entender el sentido humano de nuestra existencia y que nos permita en ese mismo sentido seguir creciendo individual y colectivamente. Son elementos que para nosotros son importantes, como la Central Unitaria de Trabajadores, empleo con calidad, o sea, con estabilidad laboral, con condiciones laborales dignas para los trabajadores. Todos somos seres humanos, no tenemos por qué, por ejemplo, tolerar situaciones como la de Charlie Trident con el tema que acabamos de vivir aquí en la ciudad de Ibagué, un maltrato físico, emocional,
una subordinación basada en la fuerza física inclusive, y pues obviamente eso no es una relación laboral. Lo que se busca con el trabajo decente es todo lo contrario, que nosotros tengamos la posibilidad de argumentar y de construir colectivamente con ese empleador, con esa empleadora. Yo como trabajador o trabajadora también le puedo aportar, no solamente desde la función específica para la que fui contratado o contratada, sino desde lo que implica una responsabilidad profesional que en ocasiones me lleva a que precisamente si hay una convivencia laboral proactiva, que genere confianza, que genere intención de salir todos adelante, pues los sindicatos también podemos aportar en ese sentido. Por eso es la importancia de las negociaciones que nos ayudan precisamente a exponer cómo pensamos el ejercicio de nuestra función y la tarea que desarrollamos como organización, como gobierno, como empresa, como entidad. Y qué queremos y cómo todos le podemos aportar. Una negociación no es para que unos ganen u otros pierdan, es para que todo el ejercicio mismo de la acción del trabajo y de la orientación y del liderazgo que generan los empleadores, pues obviamente lleguemos a fortalecer esa empresa, ese lugar de trabajo, esa institución educativa, esa dependencia del gobierno, esa empresa privada, pues que obviamente todos podamos aportar desde lo que somos. Entonces, en ese sentido, pues es que se habla del tema del empleo decente para las colombianas y los colombianos, el empleo decente en el sector rural, el empleo decente en el sector urbano, la posibilidad de formación para el trabajo en todos los escenarios, desde el nivel técnico, tecnológico, profesional, y pues en ese mismo sentido, por ejemplo, el llamado que hacen los aprendices del SENA, que es muy interesante, que el contrato de aprendizaje sea un contrato laboral y que no solamente se llegue al pago de un salario al 100% teniendo en cuenta el salario mínimo legal vigente, sino que también se generen las garantías de salud, de seguridad en el trabajo, de riesgos laborales, de todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que esa joven le aporten y a su vez pues la sociedad le vaya retribuyendo todo lo que ellos realizan durante la jornada laboral y durante el tiempo que duran vinculados al mercado laboral. Eso es empleo digno y que también va más allá del momento como tal del ejercicio de la actividad económica, sino que tiene también que ver qué va a pasar después de que termine mi capacidad laboral, después de que termine mi vida laboral, qué va a pasar con mi vejez, qué va a pasar con la posibilidad de que cuando tenga 70, 80 años yo todavía pueda garantizar desde todo el aporte que le hice a la sociedad condiciones dignas para terminar mi existencia de la mejor manera. Son temas que tienen que ver con este proceso del trabajo decente y que obviamente se nos quedan muchos otros, como el tema de las brechas que hay en el tema entre géneros, entre hombres y mujeres, no solamente el tema salarial, sino que se le garanticen, porque este mundo está hecho desde una concepción patriarcal, pero que se le garanticen condiciones laborales y de vida, condiciones culturales a las mujeres para que desde su feminidad, desde su crear vida, desde su posibilidad de dar vida, pues obviamente también se le garanticen las posibilidades de trabajar y de tener condiciones dignas para ejercer cualquier función o cualquier profesión. Es el llamado que hace la CUT, Subdirectiva Tolima, en este ejercicio de reflexión y de llamado a que pues obviamente también tengamos en cuenta que es necesario conocer con gran profundidad sobre lo que implica un trabajo decente, ser críticos frente a la realidad que estamos viviendo, pero también críticos en el sentido de construir propuestas colectivas, no solamente para que los trabajadores vivamos mejor, sino para que todas las colombianas y los colombianos tengamos mejores condiciones de vida. Es un llamado, reiteramos, CUT Nacional, CUT Subdirectiva Tolima, y seguiremos en la lucha. Un llamado a todas las filiales para que pues en el marco de estas pequeñas líneas que generamos desarrollen también un trabajo en cada uno de sus sindicatos, dependiendo de su estructura orgánica, pero que pues también pensemos un poco en cómo ir más allá y no quedarnos solamente en las exigencias o las luchas gremiales, sino que pensemos en términos de sector, en términos de sociedad, en términos de país. Un abrazo fraterno, solidario y combativo.